¿De ustedes? ¿Cómo están? Bien, hermano. Gracias a Dios. Amén. Bien, Dios, el Señor está aquí con nosotros. Amén, hermano. Vamos a estar hablando o vamos a estar viendo cuál es el propósito de las pruebas en el cristiano. Creo que todos, y espero que sí, todos los que estamos aquí somos creyentes en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Amén. Y no sé cuántas personas de los que me van a ver son creyentes también. Entonces vamos a estar viendo, hermanos, cuál es el propósito de que un cristiano pase por pruebas. ¿A qué pruebas de qué pruebas estoy hablando? ¿A qué pruebas me refiero? Enfermedades, problemas económicos, temores por alguna situación que esté pasando, ataques del diablo, y a veces los ataques del diablo no sabemos ni cómo van a venir. Y si no sabemos que son ataques del diablo, pues uno se frustra, se angustia y nos desenfocamos y no vemos que Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito de esas pruebas. ¿Cuál es ese propósito? Y eso es lo que vamos a estar viendo. Abra sus Biblias, por favor, hermanos, ahí en segunda de Corintios. En el capítulo 12, vamos a leer solamente el versículo 7 por ahora. Y aquí vemos un pasaje, unas palabras del apóstol Pablo, bien importantes. Y por lo que él estaba pasando, él mismo lo dice, que el propósito de la prueba que él estaba pasando era para que no se llenase de orgullo. Y eso es lo que yo quiero que veamos, hermanos. Las pruebas son para purificarnos del orgullo. Cuando tenemos problemas, si son económicos, que no tenemos dinero, ¿verdad que sí se le baja a uno un poquito el humo? ¿Verdad que sí? Pero cuando estamos sobrados, holgados y nos está yendo de maravillas, ¿verdad que sí? La tendencia es enaltecerse, crecerse, enaltecerse, que le está yendo de maravilla, todo está bien y así pasa tiempo, pueden pasar meses, años y que le está yendo muy bien. Y la tendencia es enorgullecernos. Y el problema es, hermanos, cuando nos llenamos de orgullo, empezamos a depender de nosotros mismos y miramos a los demás como inferiores. Nos sentimos superiores a las demás personas y eso, el problema de eso, hermanos, un grave problema, nos aleja de Dios. Nos aleja de Dios. Entonces, vea lo que dice aquí la palabra de Dios en el versículo 7. ¿Lo tienen ahí, hermano? Amén. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones, o sea, el apóstol Pablo era una persona que había sido llevado al tercer cielo, era una persona muy usada, él pues tenía todo el ánimo, el deseo, las ganas de trabajar para el Señor, entregó toda su vida para el servicio del Señor. Y Dios lo estaba usando de una manera maravillosa y fue llevado al tercer cielo y él se le enseñaron cosas que pues decía que él vio cosas que no le era posible decirlo. Y dice que para que esas revelaciones no le exaltasen desmedidamente, eso de exaltarse desmedidamente, quiere decir, para que no se llenase de orgullo, dice, me fue dado un aguijón en mi carne. No sabemos qué sería ese aguijón, sería una enfermedad, sería angustias que le venían por lo que él había sido antes y le dolía haber sido como fue, pues al grado de llevar a personas como a Esteban, que lo apedrearon, lo mataron, él lo vio, él lo presenció ahí
donde lo apedrearon hasta la muerte, y él estaba ahí, él estaba cuidando la ropa de las personas que estaban tirándole las piedras, y él tenía odio contra los cristianos, y probablemente eso lo haya angustiado después, porque pues él participó de todo eso, y no sé, pero en realidad no sabemos cuál haya sido ese aguijón, pero era un aguijón que lo angustiaba, Y luego dice que era un mensajero de Satanás que le abofeteara para que no me enaltezca sobremanera, para que no se llenase de orgullo. Entonces eso, hermanos, Dios lo estaba permitiendo para mantenerlo, ¿cómo? Humildito, para que él no se llenase de orgullo, para mantenerlo humilde y que no se le llenase su mente de orgullo, de vanidad. Y de esa forma, hermanos, pues era mucho mejor para él y fue más útil en las manos del Espíritu Santo. Le pudo servir al Señor con más poder. Era el Espíritu Santo el que obraba en su vida. Entonces, las pruebas, hermanos, pongamos mucha atención en esto. Todo lo que pasa en nuestra vida alrededor, lo que te asusta, lo que me asusta, lo que te angustia, lo que te duele, lo que nos enferma, cualquier cosa que estemos pasando, hermanos, que no es normal, que de repente vino, o que estamos pasando por una prueba de días, de semanas, no sabemos de cuánto, es precisamente para eso, para mantenernos humildes y depender ¿de quién, hermanos? De Dios, depender del Señor, porque habrá personas que más se alejarán de eso, y lo vemos en el libro de Apocalipsis, que las personas blasfeman contra Dios por todo lo que va a estar pasando. Pero alguien que es creyente, que conoce al Señor y conoce la palabra de Dios y que aprende y crece espiritualmente, va a buscar más de Dios en oración. ¿Verdad que sí, hermanos? Va a buscar más de Dios. Y puede ser que le pregunte, Señor, ¿por qué me está pasando esto? No le preguntes por qué, pregúntale para qué te está pasando lo que te está pasando. ¿Para qué? Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito. Vamos a orar, hermano. Padre, estamos, Señor, en su presencia y le damos muchas gracias, Padre. Gracias porque estamos en el mejor lugar, estamos aquí en este lugar y usted está aquí con nosotros. Estamos reunidos en la iglesia y tenemos la Biblia abierta, su palabra, Señor, y vamos a estar viendo algunos pasajes y queremos, Señor, que usted nos hable a cada uno de nosotros, que aprendamos, que lo atesoremos en nuestro corazón y que lo recordemos y lo vivamos, lo pongamos en práctica. Lo podemos creer, pero el asunto es confiar de que esto es así y esto va a seguir siendo así y usted va a estar en nuestra vida todo el tiempo, porque su palabra dice que usted nunca nos va a dejar, usted nunca nos va a abandonar, que usted está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, hermanos, el propósito de las pruebas del cristiano son para purificarnos del orgullo, porque el orgullo nos hace sentirnos superiores a las demás personas. ¿Alguna vez usted se ha sentido así, verdad, como superior a otras personas? ¿Alguna vez usted ha menospreciado a alguien? ¿Lo ha visto como inferior? Eso es orgullo. Eso es orgullo. No importa por qué lo vio así, no importa por qué lo vea inferior o lo vea menos, no importa. Pero eso es orgullo. Y eso no viene del Espíritu Santo, ¿o sí? A ver, vamos a ver. ¿Viene del Espíritu Santo, hermanos? No. ¿Verdad que no? No. Eso es un pensamiento carnal y el que se encarga de eso es Satanás para meterlo en la mente de nosotros. ¿Y cuál es el propósito? Para que pequemos, para llevarnos a pecar.
Entonces el Señor, hermanos, como somos sus hijos, va a tener que estar tratando con nosotros, de alguna manera. Entonces, porque eso nos hace sentir superiores, altivos, y empezamos a depender de nosotros mismos, o ya estamos dependiendo de nosotros mismos cuando estamos pasando por situaciones así, que nos estamos comportando así, y eso nos aleja de Dios. ¿Y sabe qué? Dice la palabra de Dios que Dios resiste a los soberbios. Dios resiste al orgulloso. Dios lo resiste. Entonces, es bien importante, y quiero llevarlos, hermanos, por favor, a Primera de Pedro, en el capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5. Y vamos a leer dos versículos ahí, el 5 y el 6, y vea lo que dice. Igualmente, jóvenes, y el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, le está escribiendo a personas creyentes. Les dice, igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros. Vean ustedes, hermano, que todos sumisos unos a otros. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que cada uno de nosotros veamos al hermano como a superior a nosotros. ¿Verdad que sí, hermano? Verlo como a superior. Y eso es todo lo contrario al orgullo, es todo lo contrario a sentirnos superiores, a la soberbia. Y el apóstol Pablo, a través de todo lo que él aprendió, del trato que Dios tenía con él y todo eso, pues hermano, él amaba tanto a la gente, amaba a los perdidos, y derramó su vida como libación, como sacrificio delante de Dios para el servicio de que, o para que esas personas conocieran a Cristo y esas almas se salvaran. ¿Verdad que sí, hermanos? Entonces dice aquí, sumisos, grábese bien esto, hermano, sumisos unos a otros, o sea, humildes, mire a su hermano, a su hermana como a superior a usted misma, no la menosprecie. Si usted ve algún defecto, pues recuerde que usted también tiene defectos. Usted le ve un defecto, yo le veo un defecto al hermano o a la hermana, tenemos que recordar que yo también tengo defectos. Y a veces, hermanos, si nuestra mente se llena a estar viendo el defecto de esa persona, al rato ando haciendo lo mismo que aquella persona. Entonces, dice aquí, sumisos unos a otros, dice, revestíos, o sea, vístete a tu alrededor de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Da gracia a los humildes. Entonces, si queremos tener la gracia, la bendición del Señor sobre nuestras vidas, tenemos que ser, ¿cómo? Humildes, hermano, humildes. Dice el 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Cuando el Señor nos lleve a su presencia, y además también en algunas ocasiones el Señor tal vez va a exhibir tu justicia, va a exhibir tu espiritualidad, pero Él, no nosotros a nosotros mismos, que Él lo haga. Si Él quiere exhibir algo de nosotros, bueno, pues amén, gloria a Dios. Pero dice, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Regresemos, hermanos, al capítulo 1, de ahí de Primera de Pedro. Las pruebas fortalecen y purifican nuestra fe. Vemos que Dios resiste a los soberbios, tenemos que revestirnos de humildad, pero esas pruebas, hermanos, también purifican y fortalecen nuestra fe. Dice en el versículo 6, en lo cual os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Se prueba con fuego. El oro se pasa por fuego, ¿para qué, hermanos? ¿Para qué? Para
para purificarlo. Entonces, nuestra fe es pasada por fuego, y el fuego son pruebas, son pruebas. En las pruebas crecemos, en las pruebas nos purificamos, en las pruebas nos fortalecemos. ¿Por qué? Porque clamamos a Dios y buscamos al Señor más. Entonces, cuando vienen las pruebas, no te alejes del Señor. No digas, no, pues parece que el Señor ya me abandonó, ya me dio la espalda. No, búscale más. Ese es el propósito del Señor en cada prueba. Amén. Ese es el propósito. Pasar más tiempo con el Señor, más tiempo de rodillas, más tiempo clamando a Él por el problema, por los hermanos, porque todos pasamos por dificultades, por pruebas. Amén. Dice la palabra de Dios, hermano, que el diablo anda como un león rugiente alrededor de nosotros los cristianos, como un león alrededor, buscando a ver a quién se devora. Entonces nosotros tenemos que mantenernos firmes, tomados de la mano del Señor. Como resultado, las pruebas nos mantienen humildes. Las pruebas nos mantienen humildes, porque como lo dije desde un principio, si todo está bien y nos está yendo bien en todo, la tendencia es, ¿verdad?, crecernos, ¿verdad?, inflarnos como el sapito. Pero cuando vienen las pruebas, se nos sale el aire, ¿verdad? Y como cristianos que somos, le buscamos más al Señor. Señor, por favor, ayúdame en esto. Por favor, Señor, mira lo que me está pasando. Entonces, si aprendemos esto y luchamos con esto y nos mantenemos humilditos, como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Pues nos va a ir mejor, ¿verdad, hermanos? ¿Verdad que nos va a ir mejor? Amén. No exaltarnos. Es cierto que va a venir el diablo y nos va a meter pensamientos de que somos mejores, o que mira lo que haces, o mira lo que tienes, o mira aquello. Tenemos que rechazarlo. Entonces, apártate de mí, Satanás. Apártate de mí, Satanás. Amén. Él fue el que se levantó contra Dios estando allá. ¿Y qué le pasó? Lo echaron de allá. Y perdió, wow, un puesto tan maravilloso que tenía. Y lo peor de todo, no solo perdió lo que tenía en el reino de Dios, el lugar que tenía, un lugar eminente, va a ir a la eternidad en el lago de fuego. Perdió lo bueno y se ganó lo malo. Y va a ir por toda la eternidad, y él lo sabe. Entonces, como resultado, las pruebas nos mantienen humildes en oración para permanecer dependientes del Señor, depender de Él, de su gracia, de su poder, y Dios mismo siempre nos va a dar la salida de la prueba. ¿Verdad que sí? Así lo dice en 1 Corintios 10:13, Él da la salida. No vamos a ser tentados más allá de lo que podamos resistir, no vamos a pasar por una prueba que no la podamos resistir, porque el mismo Señor nos va a dar la salida. Y hermanos, si estamos obedientes al Señor, humildes al Señor, de seguro que el diablo nos va a venir a atacar, porque el diablo no quiere que estemos así. Ustedes recuerdan lo que le pasó a Job. Pero el diablo se lo pide a Dios que se lo preste un momentito, ¿verdad? Para destruirlo, para hacerlo pasar por tremenda tribulación. Y el Señor le dice, bueno, ahí está todo lo que Él tiene, pero no toques su vida. O sea que el Señor pone las reglas, el Señor pone los límites. O sea que cuando estamos pasando por algo, ahí está el Señor al pendiente. Los ojos del Señor nos están viendo y nos está cuidando. Aunque el diablo ande haciendo estragos, pero el Señor está cerca. El Señor nos está viendo, el Señor nos está cuidando. ¿Sí, hermanos? Amén.
Y aunque Satanás se aproveche o quiera aprovecharse de lo que Dios le permita, como lo hizo con Job, pero Dios le puso los límites. Satanás no tiene el control. Él no tiene el control. Dios tiene el control. Él no pierde el control. Si nosotros estamos haciendo algo indebido, Dios va a tener que hacer algo, disciplinarnos, y puede ser que use al diablo, pero sigue teniendo el control. Porque Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y Él está protegiéndonos. Y algo bien importante, hermano, Dios nos ama más que cualquier ser humano de aquí de la tierra. Amén. Más que tu madre, más que tu padre, más que tus hermanos, más que el cónyuge, más que los hijos, más que cualquiera. Dios nos ama. Dios te ama, Dios me ama, Dios nos ama de una manera, hermanos, que no lo podemos comprender. Y si nos ama, nos va a proteger. Y por eso dice la palabra de Dios que todo lo que nos pase nos ayuda para bien. Nos ayuda para bien. Romanos 8:28, por favor. Ya lo sabemos de memoria, pero quiero que lo leamos. Y sabemos, dice, que a los que aman a Dios, todas, dice, todas, no solamente algunas, todas. Porque si es disciplina, nos va a ayudar para bien. ¿Sí, verdad? Si es disciplina, nos va a ayudar para bien. Lo que sea, si es ataque del diablo, nos va a ayudar para bien. Cualquier cosa que esté pasando, si es una angustia, sea lo que sea, nos va a ayudar para bien, porque recuerde, vamos a clamar a Dios, vamos a buscar más a Dios. Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados. Usted ha sido llamado por Dios, usted ama a Dios, ¿verdad? Entonces todas las cosas nos ayudan a bien. Vamos a terminar, hermanos, por favor, en 2 Corintios 12, vamos a ver una vez más el pasaje, para pasar a la oración. Versículo 8 dice: con respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia. Gracias, Señor, por su gracia. Gracias porque el Señor está con nosotros, hermanos. Y gracias porque todo lo que Él permite en nuestra vida nos ayuda para bien. ¿Lo creemos? Bueno, cuando estemos pasando por alguna situación, confiemos de que eso es para nuestro bien. Dice: bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. O sea, en tu debilidad, en mi debilidad, cuando estamos débiles, humildes, humillados delante de la presencia del Señor, ahí se está perfeccionando el Señor, y Dios se agrada, y Dios va a estar ahí con nosotros. Él nos protege, nos da la salida, porque Dios es bueno. Dice, continúa diciendo el versículo: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. ¿Para qué? Para que repose sobre mí el poder de ¿quién, hermanos? El poder de Cristo. El poder de Cristo en tu vida, en mi vida. El poder de Cristo, que, hermanos, maravilloso. El poder del Dios, creador del universo, reposará en ti, en mí, cuando estamos ahí, hermanos, humildemente, humillados, débiles, porque somos humanos. Pues ¿qué podemos nosotros? No podemos nada. Es mejor decir: yo no sé, yo no puedo, pero el Señor puede a través de mí, ¿verdad? No depender de nosotros, de nuestro cerebro, de nuestro conocimiento, de nuestra sabiduría, de nuestro poder, de nuestra economía. No depender de eso, del trabajo, de lo que sea. Dependemos de Cristo. Dependemos de Cristo.
y nos decimos, yo no puedo, yo no tengo, yo no sé nada, pero Dios lo sabe todo. Y Dios lo puede todo. Y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Que Dios les bendiga, hermanos. Que Dios los guarde. Vamos a pasar a la oración.